Entonces, les digo que para, bueno, cuando tienes muchas corridas, haces tu curva estándar. Les digo que esta es una curva estándar que yo realicé. Esta es mi curva estándar y estas fueron las muestras que me dieron, que se supone que estaban estandarizadas a cierta concentración de DNA. Ahora sí, quiero que me digan qué es lo que está pasando, porque hay unas bien abajo y otras bien arriba. Esa es mi curva estándar y esas son mis muestras. Se supone que yo las estandaricé a que tuvieran la misma concentración de DNA. Todas estas, bueno, ya les digo de qué son plantas enfermas. Se supone que tienen una bacteria. Entonces, ¿qué significa estas plantas que están aquí? ¿Qué significa que otras plantas estén hasta acá? Este es el CT. ¿Qué significa? Que las plantas que están aquí, como tienen un CT muy bajo, están súper enfermas, tienen concentraciones altísimas de bacteria. Mientras que las plantas que están hasta acá arriba casi no tienen un CT muy alto, por lo tanto tienen una concentración de bacterias bajísima. Eso es lo que significa físicamente, bueno, la interpretación física de esta figura. Y sí, había unas cuyas hojas ya estaban más para allá que para acá y otras que sus hojas están así como si no tienen. ¿Bacteria? ¿Cuál? Bueno, cuando hacen el estudio del CT, obtienes esta curva. Aquí en este eje viene la concentración del DNA y acá tienes el CT. Entonces, a una concentración muy baja, tendiente a cero, tienes un CT muy alto. Conforme te vas avanzando en la concentración, el CT va bajando hasta que ya la concentración, por muy alta que sea, no te da un CT de cero. Tienes un CT en fin y a cabo. Entonces, como logran ver, no es lineal. Entonces, debes de estudiarla para ver si en la región donde la estás trabajando, si es lineal. Solamente se supone que debes de trabajar en la región lineal, que es de cierto número de copias. Este es 10 a la X. No sé, por ejemplo, aquí sería, por ejemplo, sería desde 10 a la 4 hasta, no sé, como 10 a la 16. Es lineal el CT con respecto al número de copias. Y bueno, entonces, cuando haces tus curvas, bueno, sí me espero. Entonces, cuando haces tus curvas, vas a obtener cosas de este estilo. Tienes tus curvas, cada una de ellas tiene una concentración distinta de DNA. Y entonces la más concentrada tiene un CT más bajo y la más diluida tiene un CT más alto, que es lo que yo estoy esperando. Entonces, una vez que hago mi curva tipo, precisamente de esto, haciendo diluciones, ya puedo diagnosticar cuántas veces está presente un organismo o un transgen en una planta o un gen, ya ni siquiera transgen, un gen. El ejemplo es este. En un campo experimental se implementó un tratamiento experimental, ay, mira qué hábil, para reducir la incidencia de la infección de Candidatus liberibacter. Candidatus liberibacter es una bacteria que pertenece al grupo de los fitoplasmas. ¿Les suena eso? ¿Fitoplasma? Como que se parece a micoplasma, ¿no? ¿Cuáles son los micoplasmas? ¿Hongos? Ay, no sé cuáles hongos. Mycobacterium tuberculosis. Los micoplasmas, bueno, el Mycobacterium es un micoplasma. Los micoplasmas son bacterias que ¿qué característica tienen? Que no se pueden detectar por microscopio electrónico o inverso. Pues yo creo que más bien por tinción, porque no tienen pared celular. ¿Y qué detecta la tinción de Gram? La pared celular, si es Gram positiva o Gram negativa, si es doble o simple membrana. Entonces estas, como no tienen pared celular, pues no fallan en la tinción de Gram.
Que si no tienen pared celular, todas son gram negativas. Pues sí, ¿no? Pero pues también es erróneo. Es como decir que todas las levaduras son gram positivas. También, ¿se han visto el meme, no? De que hay un lugar en el infierno dedicado a los que detectaron las levaduras gram negativas. ¿No? Bueno. Es que bueno, ya. Entonces, los fitoplasmas son bacterias que no tienen pared celular, pero infectan plantas. A diferencia de los micoplasmas que infectan nada más animales. Ajá. Pero también aquí va otra que deben de saber. Los candidatus, el género candidatus pertenece a las bacterias que no ha sido posible cultivarlas en medios convencionales de laboratorio. Entonces, cuando ven un candidatus, significa que esa bacteria no ha sido cultivada. Ajá. Entonces, puede haber candidatus de filos muy diferentes que no se parecen en nada, ni la genética ni nada tienen similar, pero como no se pueden cultivar, los meten ahí en candidatus. También, por ejemplo, cándida, que ese género sí es para levaduras. Las cándidas, todas las cándidas son levaduras que no se conoce su fase micelar. Ajá. Entonces, como Candida albicans no tiene nada que ver con Candida tropicans. Una es de transmisión sexual y la otra es una levadura que degrada compuestos fenólicos. O sea, nada que ver. Pero como no tienen fase micelar, como no se les conoce su micelio, pues entran en el género Candida. Bueno, entonces tienes plantas que están infectadas con candidatos. Se realiza un tratamiento experimental para ver si se reduce el número de estas bacterias presentes en las plantas. Se realiza EMA-PCR para detectar el número de bacterias vivas y esto se hace en muestras de floema de cítrico, arrojando los siguientes resultados. Entonces tienes plantas sin tratar, se les hace PCR total y da su CT. Tienes el sistema de EMA-PCR para plantas sin tratar, dando estos CTs. Tienes plantas tratadas con el tratamiento que quieras, les pusiste un transgen, les pusiste un antifúngico, lo que quieras, y dio este CT. Tienes plantas, esas mismas plantas tratadas, pero ahora hiciste EMA-PCR y tienes estos CTs. Entonces, recordemos que el EMA-PCR me detecta bacterias, en este caso serían bacterias vivas. Ajá. Entonces, aquí estoy detectando bacterias totales, y aquí también, y aquí solamente bacterias vivas. Entonces, bueno, lo que significa ST-PCR son PCRs de muestras que no recibieron tratamiento. ST-EMA-PCR son muestras que se les hizo el tratamiento de EMA-PCR sin tratamiento, y las otras son la PCR y la EMA-PCR para muestras que tienen el tratamiento para reducir la bacteria. Los CTs promedios copia para hacer la curva tipo son estos son los CTs de la curva tipo, y estas son las concentraciones a las cuales yo dejé estandarizado mi número de copias. Entonces, les digo, muchas veces ustedes, si llegan a trabajar en esto, les pueden pedir, oye, en esto me estandarizan 11 copias, o dicen a 12, o dicen a 13, o dicen a 14 copias, y ahí tienes que hacer los cálculos que hicimos antes para llegar a ese número de copias. Bueno, entonces, esa es tu curva estándar. Bueno, sí, bueno. Entonces, lo primero que tienes que hacer es calcular el CT promedio. Nada más son promedios de estos. Nada más son promedios. Sumas y divides entre 3. Sumas y divides entre 3 y tienes estos valores. O sea, ahí no hay promedio, no hay problema. No. También ya vi que la carne de puerco no es transparente. Entonces, nada más, como no nada más un promedio, no hay problema con el promedio. Va. Entonces, lo que sigue es que se hace la regresión lineal de los números de copia. Tenía de 10 a la 15 a 10 a la 11. Los CTs, entonces los grafico, obtengo la ecuación. Ahí está mi ecuación. Mi R cuadrada, y bueno, entonces ya con esta ecuación, entonces tengo de este lado el CT y de este lado la concentración. Lo que quiero normalmente es la concentración, no el CT. Entonces lo que voy a hacer es despejar a X. Entonces, al despejar X,
Bueno, nada más es el despeje de X. Este 66 pasa al otro lado restando y este 3.21 pasa dividiendo. Entonces queda así. 66 restando, 3.1 dividiendo, nada más que es negativo, por eso puse el menos acá. Entonces, el primer promedio, que era de las plantas sin tratamiento, PCR para detectar bacterias totales, me daba de 23 SST. Entonces sustituye el 23 en la Y, del resto del 66 lo divido entre 3.21 y me da este valor. Este valor corresponde a la potencia del 10. Entonces elevo 10 a este valor, que es 13.42, y me da 2.65 por 10 a la 13 copias que estoy detectando. Lo mismo hago, pero ahora para el EMA-PCR. Como este EMA-PCR es de bacterias vivas, lo más lógico es que el número de bacterias vivas sea menor al de bacterias totales, porque siempre va a haber una que otra muerta por ahí. Entonces debe de darles menor. Si no les da menor, ahí sí preocúpense, algo hicieron mal. Pero bueno, entonces hago lo mismo, sustituyo el 23.67 en la ecuación, le resto el 66 entre 3.2 y ya me da el 13.24, elevo 10 a la 13.24 y me da este número de copias, que es ligeramente menor al anterior. Lo mismo hago para las muestras que tienen el tratamiento contra la bacteria. Sustituyo el CT, que era de 23. Es aquí es el promedio, esa no tiene que haberlo puesto. Bueno, sustituyo el promedio de 66, 3.2 me da el 13, 10 elevado a la 13.16 me da tanto. Las muestras con el tratamiento, pero ahora con EMA-PCR, me da de 26.96, 93, sustituye el valor, me da 12.23, 10 elevado a la 12.23 me da 1.71, y entonces veo que aquí sí hay una reducción más significativa que en el caso anterior. O sea, estas son bacterias totales, estas son las vivas. Ajá. Entonces ya con eso ya hago el análisis. El análisis, bueno, también me quito. No, ya. ¿Ah? Entonces ya el análisis nada más es muy simple, el porcentaje de supervivencia.